Y que la persona va a tratar de ofenderte porque está enojada con vos, está enojada con Dios, está enojada con ella misma, está enojada con todos. Entonces nosotros no tenemos que tratar de acortar los procesos en las otras personas, sino que tenemos que acompañar en estos procesos que pasa la persona. Así como yo les dije, hay cosas que vamos a pasar cada uno de nosotros. Quizás que acá hay gente que no ha pasado un duelo tan grande, o quizás que sí, y quizás que estas cosas que yo le estoy contando son cosas que ya pasó. Y ahora empieza a entender y decir, cierto, es cierto, a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro. De hecho, después de la muerte de la persona entra uno en un estupor, entra en un estado de como que no entiende nada, como que de confusión, queda paralizado, Y a mí me pasó, o sea, yo estaba ahí frente al cajón y no sabía qué es lo que pasaba, decía, no sé, en cualquier momento, o sea, pasaba un montón de cosas por mi cabeza. Y esos son tiempos que sirven aún ese estupor para hacer todos los trámites, para poder ayudar, atender a la gente en los velorios, atender cosas. Entonces, ¿yo por qué tomo este tema? Porque es necesario que sepamos las cosas que pueden llegar a venir en caso de duelo, que hay etapas que vamos a pasar. Y por ahí, acá no ha habido personas que han pasado por esa depresión, por la pérdida, estas pérdidas recientes, pero quizás van a pasar por ese tiempo, y no es un tiempo para asustarse, es un tiempo para los que están alrededor poder acompañar, saber que si la persona no quiere hablar, quiere estar encerrada en la pieza llorando, y bueno, se tendrá que dejar, se tendrá que respetar ese tiempo de duelo, ese tiempo de una depresión, pero no es una depresión que necesita un psicólogo, es una depresión común que pasa. Ahora, si la depresión se extiende en el tiempo, ya sí es algo para estar viendo. Sin embargo, estas cosas son procesos que el Señor nos ha hecho con tan perfección de que hay muchos procesos en nuestra vida. El proceso de caminar, el proceso de aprender a comer, el proceso de qué sé yo. O sea, hay muchísimos procesos. Y este es uno de los procesos que nos da el Señor. Y después de esto, nosotros podemos entender, ya una vez aceptando la pérdida, ya uno después puede entender de que la muerte no le llega tan solo a los malos. Porque ese es nuestro pensamiento. De que la muerte solamente nos llega a los malos, sino que la muerte es algo común, es un proceso de la vida que les llega tanto a buenos como a malos, a viejos como a niños, es algo común. Pero para llegar a eso tenemos que llegar a ese proceso, tiene que haber una madurez en nosotros. Y esta madurez se logra con estas cosas. Entonces, mis amados, hay cosas que vamos a pasar, y hay cosas que, por eso mismo le dije, hay momentos que yo voy a estar mal. Y no es que, o sea, en ese momento me asusté y después vi que era un proceso común. Entonces dije, bueno, vamos a pasarla lo mejor posible, vamos a llenarnos del Señor, vamos a tratar de orar lo más posible, de estar, para que se acorte ese proceso. Y ahí es donde entra la ayuda del Espíritu Santo en este tipo de procesos, cuando entra la consolación de parte de Él. Sabemos que Él es nuestro consolador, o sea, el que consuela nuestras vidas. Entonces, por eso mismo, es que también entra la ayuda de Él en estos procesos naturales. Pero, ojo, quiero que presten atención a esto. No es que no los vamos a pasar a estos procesos naturales. El niño, por más cristiano que sea, por más presentado que sea, y por más espiritual que se vea, el niño tiene que pasar el proceso para aprender a caminar. O sea, es un proceso que va a pasar, sí o sí lo va a pasar. El proceso de duelo en nuestras vidas lo vamos a tener que pasar. Sí o sí lo vamos a tener que pasar. Pero el Espíritu Santo y la fe que tenemos nos ayuda a que a veces sea más corto este proceso. Y hay personas que el duelo dura años. Pero el consuelo que nos trae el Señor, lo más probable es que haga que dure menos tiempo. Este conocimiento que está teniendo usted ahora,
le va a servir para saber de que hay cosas comunes que le van a pasar, que se va a asustar quizás en el momento, pero cuando ya le advierten y le dicen, mira, vas a pasar un momento de depresión. Bueno, ya sé que en algún momento voy a pasar depresión. Llegó, bien, dejo todo preparado. El que tiene chicos, si yo llego a pasar esto, ya saben lo que tienen que hacer, yo voy a estar en este momento. Por eso mismo era necesario el poder hablar de estas cosas. Es difícil el poder hablarlo. Para mí no es nada fácil el poder hablarlo a esto. Sin embargo, es necesario poder hablarlo. Tenemos que entender de que muchos de los procesos naturales no los vamos a sortear solamente porque somos cristianos. Ni por más fe que tengas, vas a tener que pasar estos procesos. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo, cuando vio a su amigo Lázaro que había muerto, Él lloró. Él mismo. O sea, estamos hablando de que como carne tenemos nuestros procesos. Y nuevamente digo, los tenemos que pasar. Y la idea del que no lo está pasando y ama a esa persona que sí lo está pasando es poder acompañar, no llenar de culpas. Por eso mismo les digo, por ahí tenemos la tendencia como cristianos a decir esto: vos estás pasando un mal momento, es porque estás haciendo las cosas mal. Entonces, a la persona que está pasando por un momento donde se está llenando de culpas, porque es parte del proceso, se le entregan más culpas y más culpas y más culpas y más culpas. Y en vez de estar ayudándolo, se lo está enterrando más y haciendo que el proceso sea más largo. Hay tiempos y tiempos. Tiempos para decir las cosas, tiempo para callar las cosas. Tiempo para ayudar a salir a la persona de ese momento difícil y tiempo quizás para corregir. Un poco más adelante poder llegar a corregir. De eso se trata el amor, el poder estar en ese momento difícil y no obligarlo a hacer lo que yo creo que está bien. No tenés que llorar porque los cristianos no tienen que llorar. Los cristianos tienen que estar siempre gozosos. No, no es así. No es así. Tenemos tiempo de llorar, tiempo de reír. Hay tiempos que vamos a estar mal, llorando, pero después ese lamento se convertirá en gozo. Pero va a haber un proceso para que ese lamento se convierta en gozo. Y vamos a tener que pasar ese lamento. Vamos a tener que pasar esos momentos de tristeza. Porque yo le aseguro que los cristianos que hoy día te dicen: vos no tenés que llorar porque sos cristiano y los cristianos no tienen que llorar, tienen que gozarse siempre. Les soy sincero, esas personas no creo que lo cumpla esa palabra que dice. Porque en la vida tenemos altos y bajos y vuelvo a repetir, no porque seamos cristianos nos vamos a escapar de las cosas naturales, de procesos naturales que tenemos que pasar. Sí, el Espíritu Santo nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar a poder salir de estas situaciones. Y vamos a estar tristes, o hermanos van a estar tristes. Y el acompañamiento que nosotros tenemos que hacer no es solamente agarrar y decirle no llores, no llores, no llores, sino, si es necesario, llorar con el que llora. Y si es necesario, reír con el que ríe. Porque a veces tenemos ese pensamiento de superioridad, de que decimos, miramos a todos así y decimos, no, vos tenés que comportarte de esta manera, comportarte de otra manera ante esta situación. Y no es así. Por eso mismo le dije, así como en esta situación que les comenté del huevo, que si yo lo bato 1 minuto a un huevo que tengo que batir 10 minutos, no va a tomar el cuerpo que tiene que tomar, no va a ser lo que tiene que ser. Así pasa si nosotros queremos acortar los procesos en las personas.
Así pasa si nosotros queremos acortar los procesos en las personas. Tienen que pasar procesos. Hermano, tenemos ejemplos bíblicos de cosas. Y yo les quiero llevar a Romanos 5, 3, 4, pero se lo voy a leer en otra traducción. Yo quiero que me lo lea alguien, si puede, en la versión Reina Valera, y después lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. ¿Cuánto es Romanos? Romanos 5, 3 y 4. 5, 3 y 4. Yo creo que acá presten atención a un proceso que es necesario pasar y que a veces no entendemos bien, pero es necesario pasarlo. Mario, por favor, ¿podría leerlo? Sí, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Bien, acá tenemos un proceso, ¿no es cierto? Bueno, yo se lo voy a leer en otra versión. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Presta atención, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Tenemos acá un proceso. Ahora les explico bien el proceso. También las pruebas y dificultades, ¿no es cierto? Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, estas pruebas y dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Usted está pasando por una prueba y dificultad, bueno, esa prueba y dificultad le está ayudando a usted a generar resistencia, paciencia. ¿No es cierto? Esta paciencia, ¿para qué le sirve? Para desarrollar una firmeza de carácter. En algún momento le decía, hay veces que el Señor te pone gente muy difícil al lado tuyo. Gente que decís, ¿por qué? ¿Con qué necesidad estás tratándome así? Y entonces decimos nosotros, ¿qué es lo que sucede con eso? Nosotros decimos, es en vano esto. Es una pelea que estoy corriendo que no sirve. A la final yo no tengo necesidad de pasar esta situación. Ahora, ¿cuántos saben que para manejar una empresa grande necesitas carácter? Necesitas tener un carácter firme. Porque si tenés que echar a un empleado por dormirse en las horas de trabajo, lo tenés que hacer. Y si no tenés carácter, vas a tratar de agradarle a todo el mundo. Ay, no, bueno, no sé, qué sé yo. Está mal dormir. Pero bueno, no te enojes. Si esa persona es ineficiente para la empresa, se tiene que ir. Y tenés que tener el carácter suficiente para tomar decisiones fuertes. Y el carácter no se forma solamente con besitos y abracitos. El carácter fuerte, el carácter que se tiene que tener, o el carácter firme, saben que la palabra enfermo significa no firme. Y a veces tenemos un carácter enfermo, un carácter que no es firme. Y acá nos está hablando de tener un carácter firme. Entonces nuevamente les vuelvo a comentar sobre este proceso. Mis amados, ¿cuántos quieren tener algo grande? Quieren tener un ministerio grande, algo firme, qué sé yo. Muchos anhelan el pastorado, muchos anhelan, qué sé yo, poder estar predicando en otros lugares, poder estar... Bueno, para eso, mi amado, mi amada, solicita carácter.
Para eso solicita carácter. Pero yo no estoy hablando de ser una persona enojadiza, porque ahí ya nos estamos yendo a otro punto, nos estamos yendo ya a que una persona que le da rienda suelta a la carne, que agarra, está constantemente enojado, ira, contienda, celo, maledicencia, todas esas cosas. Ya nos estaba hablando de una persona que le da rienda suelta a la carne. No, estamos hablando de firmeza de carácter, y esto se consigue simplemente de esta manera. Nuevamente vuelvo a decirles, por las pruebas y las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Bien? Usted resiste. La resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Ese carácter que formamos también, y es lo principal que nos ayuda a tener esa firmeza en el creer la salvación. Vemos esos procesos. Si nosotros queremos sacar ese proceso en nuestra vida, presta atención, si nosotros queremos sacar ese proceso de nuestra vida, las pruebas, las luchas, las tribulaciones, las queremos sacar de nuestra vida, definitivamente no vamos a tener un carácter necesario. Vamos a ir a otro ejemplo, Filipenses 4:7. Les quiero mostrar otro ejemplo con respecto a lo que son los procesos. Y así también le quiero enseñar cómo ver estos procesos en la Biblia y poder saber. Amados, así como en su momento pasé por esta situación y dije, hey, qué ignorante que soy sobre el tema sobre el duelo. Primera vez que paso un duelo fuerte y me di cuenta lo ignorante que era. Filipenses 4:7. Así como me di cuenta de que era muy ignorante con respecto al tema, y el entender el tema, entender que hay un proceso y cuáles son las fases del proceso, me ayudó y me va a ayudar a poder salir adelante y no cuando venga algo decir, ¿qué pasó? Sino agarrar y decir, bueno, esto es algo que va a pasar, ok, pasémosla, tengamos la paciencia, tengamos lo necesario. Les pido por favor, Filipenses 4:7, le pido a alguien que me lo esté leyendo en versión Reina Valera. Bien. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, yo les quiero leer en otra versión. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, en el Señor, en el Señor, en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vean que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Bueno, yo les quiero mostrar acá un ejemplo de otro proceso que nos está mostrando. El fin del proceso es estar alegres. Bien, pero para llegar a ese punto tenemos que pasar por un proceso. Entonces, para estar alegres se necesita algunas cosas. Y las cosas son las siguientes. Primero, te explica acá de que es para que el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. O sea, te está dando una buena razón para ser alegre. ¿No es cierto? Recuerden que el Señor vuelve pronto. Otra buena razón para estar alegre. Bueno, otra cosa te dice, no se preocupen por nada. Ahí te está dando los pasos. Primer paso, no te preocupes por nada. En cambio, oren
por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que han hecho. Bien, primer paso, no se preocupen por nada. Segundo paso, oren por todo y díganle al Señor lo que necesitan. Y tercer paso, denle la gracia en todo lo que han hecho. Y como consecuencia de esto experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora, mis amados, esto es lo que les quiero comentar. La Biblia está llena de procesos. ¿Se dieron cuenta acá en estos dos versículos que les di los procesos que te está diciendo? Bueno, así está llena la Biblia. Específicamente las cartas paulinas tienen muchos procesos que te van a dar explicación de muchas cosas. Pero en la Biblia está lleno de procesos. El Señor te dice, primero te dice lo que está mal, lo que no estás haciendo bien. Después te dice el por qué es necesario, no generalmente en este orden, pero después te dice por qué es necesario cambiarlo. Te explica cómo cambiarlo y te dice las recompensas que vas a tener por cambiarlo. Bueno, todo esto, si nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a entender estas cosas. Nuevamente vuelvo a la palabra. Mis amados, es necesario de que los procesos los pasemos. Y si estamos ahora pasando por un proceso difícil que no entendemos, vámonos a la profeta mayor. Quizás que vamos a tratar de buscar palabra en otro lugar. Ir, a un profeta y decirle, bueno, contar el problema para ver que me pueda dar una solución. Y a veces el Señor no quiere hacerlo. Y si no quiere hacerlo, no lo va a hacer. A veces sí, a veces va a ser necesario. Pero tenemos una profeta mayor, que es la palabra que está escrita. Entonces ahí vamos a encontrar la solución. Hay veces que el Señor te va a confirmar con un profeta y está bien. Pero ahí está la solución. Mis amados, los que están pasando por pruebas difíciles en este momento, ahí tienen la respuesta. Mis amados, los que están pasando por duelo, que es un proceso natural, ahí tenemos la respuesta. Mis amados, los procesos son necesarios pasarlos siempre. Por eso, estudiemos las Escrituras para tratar con amor a la persona que está pasando por diferentes dificultades. Y para tratarnos con amor a nosotros mismos y para entender qué es lo que está pasando. Así podemos salir adelante y no entorpecer este proceso que estamos pasando, para que no batamos un huevo por 1 minuto y esperemos que el resultado de batirlo 10 minutos. Si es necesario que usted tenga que pasar tiempo soportando a alguien, soportando una situación, le digo por experiencia propia que el soportar trae buenos resultados. Trae buenos resultados para usted y para la otra persona. Para usted porque va a crecer espiritualmente, para la otra persona porque le va a resultar en vano pelear solo. Mis amados, aprovechemos estos tiempos y vamos poniendo en práctica las cosas. Vamos poniendo en práctica lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo. Por eso, mis amados, no me fue fácil dar esta palabra porque es algo que estoy pasando, es una situación que estoy pasando y me parece tocarla, me parece que es un poco difícil. Sin embargo, por eso mismo les digo, amados, todos son procesos que tenemos que pasar y los vamos a tener que pasar. No le escapemos a los procesos. Así que les pido por favor que se ponga de pie y vamos a estar orando para finalizar esta palabra. Para el que quiera saber más con respecto a lo que es el duelo, he comprado literatura y en algún momento voy a estar escribiendo algo con respecto a eso. Así que si quieren estar, aprendiendo un poco más
les puede llegar a servir no tan solo para uno, sino para tratar con otros. Y que la persona va a tratar de ofenderte porque está enojada con vos, está enojada con Dios, está enojada con ella misma, está enojada con todos. Entonces nosotros no tenemos que tratar de acortar los procesos en las otras personas, sino que tenemos que acompañar en estos procesos que pasa la persona. Así como yo les dije, hay cosas que vamos a pasar cada uno de nosotros. Quizás que acá hay gente que no ha pasado un duelo tan grande, o quizás que sí, y quizás que estas cosas que yo les estoy contando son cosas que ya pasó. Y ahora empieza a entender y decir, cierto, es cierto, a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro. De hecho, después de la muerte de la persona entra uno en un estupor, entra en un estado de como que no entiende nada, como que de confusión, queda paralizado, Y a mí me pasó, o sea, yo estaba ahí frente al cajón y no sabía qué es lo que pasaba, decía, no sé, en cualquier momento, o sea, pasaba un montón de cosas por mi cabeza. Y esos son tiempos que sirven aún ese estupor para hacer todos los trámites, para poder ayudar, atender a la gente en los velorios, atender cosas. Entonces, ¿yo por qué tomo este tema? Porque es necesario que sepamos las cosas que pueden llegar a venir en caso de duelo, que hay etapas que vamos a pasar. Y por ahí, acá no ha habido personas que han pasado por esa depresión, por la pérdida, estas pérdidas recientes, pero quizás van a pasar por ese tiempo, y no es un tiempo para asustarse, es un tiempo para los que están alrededor poder acompañar, saber que si la persona no quiere hablar, quiere estar encerrada en la pieza llorando, y bueno, se tendrá que dejar, se tendrá que respetar ese tiempo de duelo, ese tiempo de una depresión, pero no es una depresión que necesita un psicólogo, es una depresión común que pasa. Ahora, si la depresión se extiende en el tiempo, ya sí es algo para estar viendo. Sin embargo, estas cosas son procesos que el Señor nos